Muy bien, pues Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande. Amén. Muy bien, seguimos en nuestro estudio de Apocalipsis. Pon por favor la siguiente gráfica. Este es el mensaje a Pérgamo. Y vamos a ver este mapa. Durante muchos años, ahí podemos ver, fíjense dónde estaba Troya. ¿Cuántos se acuerdan de Troya? El caballo de Troya, en Turquía. Pasaron muchas cosas en Turquía. Bueno, sería bueno ir a Turquía, ¿no? Turquía, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo habla de Mileto? Y y bueno, durante muchos años hubo rivalidad entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo sobre cuál era la principal ciudad de Asia. Y noten bueno, aunque Pérgamo no está cerca del mar, como quiera era una ciudad muy, muy importante. Éfeso y Esmirna realmente eran puertos, casi lo mismo que Mileto, pero Pérgamo estaba un poquito más adentro, ahí estaba sobre un río. Entonces, no había duda que en cuanto a Pérgamo, era el centro de la vida religiosa de esa provincia. La ciudad estaba dominada por una gran colina de unos 300 metros sobre el nivel del mar y tenía muchos templos. Acuérdense, estamos hablando de la vida de la iglesia, de las 7 iglesias, y hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo. El más famoso de estos templos era el de Esculapio. Uno pudiera decir, pues qué clase de Dios era ese, ¿no? Pues déjenme decirles que Esculapio es el dios de la sanidad, o era el dios de la sanidad, y era representado por una serpiente. ¿Cuál es la, el símbolo de la sanidad hoy en día? ¿Verdad? Ajá. Parece, parece cruz, pero es sí, una vara. ¿Ah? Sí, sí. Y bueno, y eso le dio a Pérgamo una reputación similar a la de Lourdes. ¿Se acuerdan de Lourdes? Lourdes es un lugar en Francia donde supuestamente hay una aparición de una virgen, la Virgen de Lourdes. Entonces ahí van muchos hombres y mujeres a recibir, entre comillas, su sanidad. Capítulo 2, versículo 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú estés hablando a nuestros corazones en esta tarde. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos muchas gracias, Señor. Yo te pido que esta enseñanza, Dios, nos revele lo que tú eres para nosotros. Y que también, Señor, haya esperanza en nuestras vidas, Dios. Que la gloria tuya sea revelada para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué grueso, ¿no? Estar en un lugar donde dice Jesús mismo, no está hablando solamente a Juan, pero Jesús mismo está diciendo donde está el trono. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar allí? O sea, está gruesísimo. Esta revelación es como que, imagínense, nosotros estamos en Jacksonville, ¿no? Bueno, cerquita de Jacksonville, o estábamos en Jacksonville, donde moraba el trono de Satanás.
¿Por qué nos queríamos ir? Porque pensábamos que no había esperanza, ¿no? Fíjense dónde está puesta esta iglesia. Dice, pero retienes mi nombre. O sea, a pesar de enfrentar una situación así, a pesar de estar literalmente, porque Jesús lo dice, Jesucristo lo dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y luego otra vez vuelve a remarcar, donde mora Satanás. Se dice que Antipas fue muerto en un buey que era de bronce, lo metieron y lo empezaron a asar. O sea, imagínate, esa es la clase de muerte que tenían los cristianos. O sea, uno podría decir que espectacular, ¿no? O sea, qué malvado, qué malvado. O sea, uno puede, no sé, hoy lo más grueso para morir, no sé, es la horca, es espada, cuchillo, etcétera, ¿no? Un balazo, lo que sea. Pero estos cuates, de veras que estaban gruesísimos en cuanto a su manera de matar a cristianos. Entonces, este hombre fue muerto, dice mi testigo fiel. Acuérdense, la palabra testigo también tiene que ver con la palabra mártir. La palabra marturión tiene que de ahí viene la palabra testigo. Entonces, cada testigo de Cristo realmente era un mártir o estaba expuesto a ser un mártir. Entonces, en Pérgamo había un gran altar a Zeus construido para conmemorar una notable victoria. La más importante, bueno, déjenme decirles, en la historia de Pérgamo se construyó esta escultura de Zeus porque los Gálatas habían tratado de invadir a Pérgamo y fueron derrotados. Entonces, en conmemoración a esa victoria, ellos levantaron ese gran altar. Lo más importante de todo era que Pérgamo tenía el primer templo de la zona dedicado a Augusto y a Roma, por lo cual se transformó en el centro del culto al emperador en la provincia. Como se trataba de una afiliación tanto política como religiosa, creaba problemas especiales para los cristianos, ya que era el centro de un culto pagano al al emperador romano. Primero se llamaba Julio y luego se le llamó Augusto, perdón, César y luego Augusto. Entonces, um, la lealtad se mostraba al quemar incienso al pie de la estatua del César y negarse a participar en el culto imperial se consideraba una traición. Imagínate que el domingo, en vez de reunirte en la iglesia, te inviten a quemarle incienso al César. Entonces tú dices, discúlpame, no puedo ir. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer? Bueno, voy a la iglesia, soy cristiano. ¿Qué? Ya sabías. ¿Ah? Hoy no vemos mucho así, pero los títulos de Señor, Salvador y Dios con mayúscula eran aplicados continuamente al emperador. Por eso los cristianos fueron perseguidos, por no darle al César el título de Señor con mayúscula, Salvador con mayúscula y Dios con mayúscula. Entonces, algo que los cristianos obviamente no podían, o sea, ellos tuvieron que rechazarlo, ¿por qué? Porque ellos estaban adheridos a Jesucristo. Entonces, Pérgamo fue la sede de Satanás, que era el lugar en que se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios, es decir, Señor, y aplicárselo a César en vez de a Cristo. Y eso era algo que un cristiano no haría jamás porque no podía ser algo más satánico. Entonces, una vez más, dice, yo conozco tus obras, dónde moras,
donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Ahora, esta palabra, donde dice, ¿dónde moras? Es, yo sé dónde estás. Yo sé dónde estás. La palabra para, la palabra para estar en griego es katokein, y quiere decir residir con carácter permanente. Es una palabra muy poco frecuente aplicada a cristianos en el mundo. La palabra permanente. Ok. La palabra que más se usa en el Nuevo Testamento es parokein, que quiere decir forastero. Somos forasteros, ¿verdad? Pedro escribe su carta respecto a que nosotros somos forasteros. Pero aquí, esta palabra, katoikein, que significa yo sé dónde estás, es una palabra de permanencia. Algunos de nosotros, la mayoría, yo creo que incluyendo a Mariela que está con nosotros, tal vez nos hemos preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? Los cristianos en Pérgamo tienen su residencia permanente en Pérgamo, donde es el más fuerte dominio de Satanás. Nosotros no estamos ahí. Aquí hay algo de suma importancia. El principio de la vida cristiana no es la de la retirada, sino de la conquista. Cuando nosotros decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo frecuentemente me lo pregunto, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Donde, miren, yo sé que venimos arrastrando un poco de gloria, cáchenme eso. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a ciertas cosas que para nosotros fue algo glorioso, pero en aquel entonces nosotros no lo vimos así. Miren, yo me he puesto a pensar en los últimos años acerca de el ministerio los ministerios donde he estado. Yo veo a la mayoría de mis amigos, mis amigos veteranos, que algunos de ellos siempre fueron trabajadores, siempre han estado en alguna iglesia, algunos han estado entrando y saliendo de la iglesia, no, saliendo y entrando a la iglesia. Y yo creo que siempre nosotros estamos anhelando algo mejor. Es algo natural, anhelar algo mejor. Ahora el asunto es cuando Dios nos pone en cierto lugar donde nosotros creemos que no estamos teniendo éxito, pero que cuando nosotros nos cambiamos, nosotros estamos cayendo del éxito. Nosotros no lo vemos como un éxito. Sin embargo, Dios nos tiene allí. Donde Dios nos tiene, tenemos éxito. No lo vemos. No lo vemos. Miren, para los que conocen la vida de Juan el Bautista, ¿fue un hombre de éxito? Sí. ¿Lo reconoció el hombre? No. Ahora, ¿qué hombre de éxito se la pasa en el desierto? Predicando. Yo me acuerdo que un día hablando acerca de Juan el Bautista, yo
me imaginaba a un niño, Juan el Bautista, chiquito, ¿verdad? A un niño predicándoles a las lagartijas, a los escorpiones, ¿no? De eso se trataba, ¿no? A las víboras. Ya después a las víboras de dos patas, ¿no? Pero es el asunto. ¿Dónde Dios nos tiene? Ahora, nosotros no estamos en este sentido en el dominio de Satanás. Dios nos ha puesto en un lugar donde nos toca no retirarnos, sino conquistar. Saben, hace varios años yo escuché de un pastor decir esto, y creo que me lo dijo a mí. David, y yo me acuerdo que nos estábamos cambiando, o nos habíamos cambiado de Guadalajara a León, y ese pastor me dijo, David, tienes que traerte tu corazón. Si lo dejaste en Guadalajara, tienes que traértelo. ¿Me entiendes? ¿Y saben qué? Yo creo que sin un corazón nosotros no funcionamos. Sin un corazón nosotros no funcionamos. Sin un corazón nosotros no vamos a tener pasión por las almas. Sin un corazón no vamos a tener pasión por un lugar. ¿Por qué? Porque nuestra visión y nuestro corazón está en otro lugar. Y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tal vez esté en México, tal vez esté en donde quiera, ¿sí? Entonces, ¿por qué no estamos funcionando? Porque nuestro corazón está en otro lugar. Entonces, yo no puedo ir más allá, y Dios no puede ir más allá, si yo no moro con mi corazón aquí. Ahora, puede que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar y en otras circunstancias, pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo donde la vida nos ha colocado. No hay más. Si los cristianos de los primeros días hubieran salido huyendo cada vez que se les presentaba un compromiso difícil, no habría existido la posibilidad de un mundo para Cristo. Imagínate. ¿Qué hubiera dicho Pablo? Para mí Pablo, después de Cristo, por supuesto, es el ejemplo a seguir. Si Pablo hubiera huido, yo hubiera dicho, pues, ¿qué hago aquí, no? Pedro lo negó, pues yo también. El asunto es que si Pablo hubiera renegado, si los cristianos hubieran renegado, si a la primera de cambio ellos hubieran renunciado, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Yo acabo de celebrar 40 años de estar en el camino de Cristo. Y saben, yo a veces, como dijo un pastor, pues a lo mejor he estado un año dando vueltas, bueno, 40 años dando vueltas nada más, ¿no? Pero el asunto es el que nosotros debemos de tener una permanencia donde Dios nos ha puesto. Ahora, dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, a pesar de estar literalmente en donde moraba Satanás, aún así, dice el Señor, tengo pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Anoche estaba pensando, ¿qué es retener? No, no,
No soltar algo, no querer soltar algo. Ahora, la palabra retener es eso, no querer soltar algo, retener la doctrina, dice, porque dice que retenían la doctrina de Balaam, que a pesar de saber que eso era pecado, se desobedecía deliberadamente. Dice allí que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, fíjense, esta era la doctrina, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué es poner tropiezo? Cualquier cosa, cualquier mal testimonio. ¿Y saben qué? Honestamente hablando, en muchas iglesias se retiene a gente que retiene obras perversas. Qué grueso, ¿no? Para entretenerlos. Exacto. Entonces, dice ahí, um, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Número 1, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Número 2, y a cometer fornicación. Qué excelente maestro, ¿no? Y dice, estaban en la iglesia. ¿Se les hace actual? Muy actual. Muy, muy actual. Esto sucede con aquellos que piensan que pueden añadir el sacrificio de Cristo a lo que ya han creído. Miren, el cristianismo no es añadir algo a lo que yo ya creo. En África y en muchos países donde se adoraba a ídolos, cuando la gente llegaba, cuando los misioneros llegaban, decían, ¿saben qué? Acepten a Cristo. Ok, si lo aceptamos. En India hay más de 600 millones de dioses. más de 600 millones de dioses. Entonces imagínate, y Cristo uno más. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de creer en Cristo, yo voy a creer en Cristo y rechazar los 600 millones de dioses. Cosa que muchos no están dispuestos a renunciar. Entonces, para muchos era muy, muy fácil cuando los misioneros ingleses fueron a la India, era fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque se aceptaba, entre comillas, a Cristo, pero aún se retenían a los dioses en los cuales ellos creían. Cuando los cristianos en Pérgamo se les decía, el César es Dios, ellos sabían que cualquiera que dijera eso estaba rechazando a todos los dioses y solamente para aceptar al César. Y cuando los cristianos decían Jesús es Señor, sabían todos los demás que todos los dioses y aún el César no eran Dios. Y por eso ellos morían. México fue exactamente lo mismo. Sí, creemos en Cristo, pero adoramos a Tonantzin. Sí, creemos en Cristo, pero honramos a Huitzilopochtli. Sí, honramos a Dios, pero veneramos a Tlaloc. Entonces, esa era la cosa. Entonces, cuando Jesús viene a nuestras vidas yo quiero ser Señor de todo. No quiero ser un Señor, no quiero ser un Dios, yo quiero ser Señor de todo o nada. Entonces, retener la doctrina de Balaam era
era algo que los cristianos en aquel entonces todavía estaban haciendo. Dice allí a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice versículo 15, y también tienes a los que retienen, otra vez, retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay una palabra que no es propia en la iglesia. No debería de existir en la iglesia los laicos. ¿Saben por qué? Porque la palabra laico viene de la palabra nicolaita. Sí. Los nicolaitas, que no es el Saint Nick, ¿De qué? Papá Noel, Saint No, Nick, no, ¿no son no. los mismos? No, Okay. no. Esto es mucho más atrás. Mucho más atrás. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, podemos fijarnos en primer lugar en que este peligro no procede de fuera de la iglesia, sino de su interior. Estos herejes, los nicolaitas, pretendían que no estaban destruyendo el cristianismo, sino presentándolo en una versión mejorada. Algo así como el día de hoy. La iglesia de Éfeso y Pérgamo enfrentaban el mismo problema al notar que había nicolaitas y aquellos que mantenían o retenían la enseñanza de Balaam. Pasa por favor la siguiente. El nombre Nicolais, que es el fundador de los nicolaitas, se podría derivar de dos palabras griegas, Nican, que significa conquistar, y Laos, pueblo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Nicolás, Nican, conquistar, y Laos, pueblo, y también Balaam, el mismo espíritu, podría derivarse de dos palabras hebreas, Bela, conquistar, y Jaham, el pueblo, conquistar el pueblo. Es lo mismo, conquistar el pueblo. Ahora, ¿quién era Nicolás? ¿Quién era Nicolás? En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Chequen bien esa parte. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito, ¿de dónde? Antioquía. ¿Y dónde está Antioquía? En Turquía. No sé si escribí el otro versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, estamos hablando de 7 hombres escogidos por la iglesia y los pusieron en gracias, los pusieron en posiciones. Servir las mesas puede significar dos cosas. Número 1, ser el encargado de servir los alimentos.
nosotros tenemos ese pensamiento, ¿no? Servir a las mesas. Pero no tenemos el pensamiento de que ah, en el Medio Oriente, los que sirven las mesas no son los sirvientes, son los dueños de la casa. ¿Quién sirvió en la última cena? Jesús. Entonces, si quieres apágale, por favor, sí, sí. Cuando Jesús sirvió la última cena, realmente era el dueño. Él estaba como dueño de la casa. Él estaba en la representación de el dueño de la casa. Los Nicolaitas. ¿De dónde viene? Probablemente de este hombre, Nicolás, que era uno de los 7 diáconos. ¿Qué sucedió? Y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Número dos, servir las mesas también podía significar ser administrador del dinero para comprar los alimentos. ¿Me entienden? Hermanos, es muy probable que esto haya desviado el corazón de Nicolás, de donde los seguidores, es fácil. Una persona que maneja el dinero, ay, hermanos, es codicia. Dice que hay un dicho en México que donde está abierto el arca, hasta el más justo peca. Ajá. Ahora, quizás ese fue el, el, el pecado mayor de Nicolás, que también trataba de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. No tiene nada malo, o sea, tú puedes hacer esto. ¿Cuál es el problema? Miren, hoy nosotros consideramos religioso hacer ciertas cosas y legalista ciertas cosas y liberal otras cosas. Y nosotros tenemos, hermanos, que ser muy cuidadosos con estos términos. ¿Por qué? Porque mientras si la Biblia lo prohíbe, más vale no meternos en situaciones así. Más vale. Ay, no seas legalista. Si la Biblia textualmente lo dice, mejor no hacerlo. Sí, hay cosas muy legalistas que mucha gente utiliza, que están escritas en una manera cultural, pero hay otras que son determinantes y que uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora, la palabra más corriente para cristiano en el Nuevo Testamento es una palabra que, bueno, la palabra significa santo, ¿sí? Es la palabra más corriente para referirse a un cristiano, un santo. Ay, hermano, pero yo no soy santo. Bueno, conforme a lo que Dios dice, sí somos, ¿no? Hagios, que quiere decir básicamente diferente o aparte. O sea, nosotros somos gente diferente, gente aparte. Eso es lo que mucha gente no entiende, incluyendo cristianos. O sea, nuestra manera de conducirnos debe de ser diferente. Y eso obviamente nos va a poner aparte. Ahora, el templo es santo porque es diferente de los demás edificios. ¿Sí? Este lugar, eh, nosotros lo llamamos santuario, donde vienen o se reúnen los santos, ¿sí? Pero es un lugar apartado, ¿no? Nosotros no vamos a hacer otro, este,
otro uso. ¿Por qué? Porque eso fue apartado para otro beneficio. Dios es supremamente santo porque es totalmente diferente de los hombres, y el cristiano porque es diferente de las demás personas. Ahora, tenemos que entender eso, cosa que los nicolaitas te van a decir, no, espérate, no seas exagerado. O sea, sí se puede hacer esto. Entonces, regresamos a versículo 14, segunda de, perdón, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, esta diferencia del mundo no implica una separación física. Es decir, nosotros no podemos odiar a estas personas. Pablo nos dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Muchas personas dicen, bueno, ya no me voy a juntar con nadie, ya no voy a ser participante con nadie. También Pablo lo escribe a la misma iglesia en 1 Corintios 1:1, dice, a todos me he hecho de todo para de esa manera salvar a algunos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo aseguraba que podían llevarse bien con todo mundo, pero, y como diría Cantinflas, ahí está el detalle, el llevarse bien con todos era para salvar a algunos, ¿sí? No era cuestión de rebajar el nivel del cristianismo, sino de elevarlos a ellos, a las otras personas. El fallo de los nicolaitas era que seguían una política de remiendo religioso para ahorrarse dificultades. Ahora, ¿te suena este tipo de evangelio? Miren, voy a hacer una pregunta un tanto rara. Si alguien, nosotros no sabemos, pero si alguien nos invita a comer carne sacrificada a un ídolo, ¿la comemos, sí o no? Nosotros no sabemos, ¿sí? Nosotros no sabemos, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Y luego nos dicen, ¿sabes qué? Esto fue sacrificado a un ídolo. ¿Y qué dice Pablo acerca de los ídolos? Que nada son. O sea, está bien, no hay ningún problema. Ahora, la siguiente vez nos invitan y nos dicen, ¿sabes qué? Esto fue sacrificado a un ídolo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, si ya sabemos que fue sacrificado a un ídolo, gracias, voy a comer otra cosa, ¿no? O sea, es obvio. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que un ídolo nada es, hay gente que nada más está, perdón, dime la palabra, cuidando. Te va a criticar. Ahí está, no que no. No que no. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? No que los cristianos no hacen esto. No que los cristianos no hacen aquello. O sea, no quieren nada de nosotros, pero nos critican para todo, ¿no? Entonces, el asunto es, miren, digo, nosotros tenemos que ser sabios y actuar sabiamente. Yo he dicho muchas veces, mira, si te invitan a una fiesta, ve, no hay ningún problema, ve, pero ¿a qué vas a ir? Tienes que saber a qué vas a ir. Jesús se la pasaba de fiesta en fiesta, pero ¿saben a qué iba? Y esa es la grande diferencia. Él sabía a lo que iba. A él lo invitaban. Ahora imagínate,
Si tú me ves en una fiesta y yo puedo ir a una fiesta y compartir del amor de Jesucristo, quizás aún sin hablar. Yo no voy a estar ahí para que me critiquen, aunque vaya a haber gente que es muy posible que nos critique. Pero mira, si te invitan a una fiesta, ve, háblales de Jesucristo y verás que nunca más te van a invitar. Ahora, no tenemos que ser religiosos, sino simplemente en una fiesta sabemos que hay mucha gente que toma para estar contenta. Yo no necesito tomar para estar contento. Hay mucha gente que sí lo hace, porque está triste, porque está angustiada. Y a esa gente angustiada Dios nos ha enviado. Entonces, si nos invitan, no seamos como muchos que dicen, "Ay, no puedo ir". ¿Por qué? No, pues porque la iglesia. No, la iglesia no te lo prohíbe. Ni tu religión te lo prohíbe, ni el pastor te lo prohíbe, ni el pastor va a ir detrás de ti a ver, ¿por qué fuiste a la iglesia? No, perdón, a la fiesta. O sea, ve, pero ve con un propósito de ser una bendición donde te pares. Entonces imagínate que, oye, vuelve a invitarlo. A la próxima fiesta, vuelve a invitarlo. Me gustó mucho lo que dijo. Imagínate una fiesta donde te inviten, una fiesta que nadie conoce a Dios. ¿Sabe qué? ¿Quieres venir y orar por los alimentos? Miren, a mí me dijo una de mis sobrinas, ellos no eran cristianos en aquel entonces. Después de estar yo por unos días con ellos, me dice una de mis sobrinas, dice, oye, me dijo mi hermana que si nos podías anotar la oración para dar gracias antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque lo marco. Eso los marco a ellos. Entonces, podemos ir y podemos ser de bendición. El asunto es que si yo voy a andar buscando fiestas que me invitan para pasármela bien chido, ¿no? O sea, ese es otro rollo. Dice, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Regrésate un poquito, dice, y tienes, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra quién. Con la espada de no pelearé contra ti, contra ellos. Los que retienen la doctrina de los nicolaitas y los de la doctrina de Balaam, pelearé contra ellos, no contra ti. Y por muchos años yo he escuchado eso. No, es que juicio viene sobre la iglesia. Juicio no viene sobre la iglesia. Juicio viene sobre los individuos que retuvieron la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Dice, por tanto, arrepiéntete. Sí, Señor, perdóname. Yo no sé, ayer yo le estaba diciendo al Señor, Señor, perdónanos si en alguna ocasión nosotros desde el púlpito o con nuestras acciones hemos permitido o hemos diluido el Evangelio. Probablemente lo hicimos sin querer. Perdónanos, Señor, porque quizás de una palabra o de alguna actitud nuestra salió algo permisivo. Puedes hacerlo. Que Dios nos ayude a dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, no estaba aquí airado con toda la iglesia o contra toda la iglesia, sino contra los que trataban de seducirla. Y un corazón siempre, hermanos, no importa si no eres pastor, no importa si como nosotros, que de vez en cuando estamos compartiendo de aquí,
siempre tenemos que decir, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a compartir tu corazón, no rebajar, no diluir la palabra, sino solamente hablar lo que tú quieres. Tampoco imponer cargas, porque también se da mucho eso, imponer cargas sobre la gente. Ahora dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo me estaba poniendo a pensar, ¿una espada? ¿Qué es una espada? Es un instrumento de muerte. O sea, imagínate, voy a dar con la espada. Hijo, pues me va a matar, ¿no? O sea, una espada para eso se inventó, para matar. Ni modo te voy a acariciar con la espada, ¿no? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, híjole, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, estaba pensando, no, después de este versículo así como, ¿qué esperanza nos queda? No, lo único que Dios quiere matar es nuestra carne, para poder vivir, ¿no? Ya sé que esto no está muy así como que, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero, o sea, es evidente que Dios desea hacer algo en nuestro corazón. Imagínate, cuando tú hablas una palabra que, que, que conmueve tu corazón, o que conmueve el corazón de alguna persona. Es lo que Dios está haciendo, la espada que está redarguyendo, ¿no? Y el versículo 17, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Saben qué, hermanos? Yo me puse a investigar esto porque se me hizo así como que, ¿qué onda, Señor? ¿Qué quiere decir eso? Porque para mí, que tú me des una piedrecita blanca, pues a mí, la verdad, ¿de qué me va a servir? ¿Para qué sirven las piedrecitas blancas? Y luego con tu nombre nuevo, ¿sí? No, o sea, yo me puse a pensar, sí, ¿qué onda? Te va a dar, te va a dar de comer el maná escondido. Gloria a Dios, maná escondido. Pues, ¿qué es eso? Obviamente, o sea, miren, religiosamente hablando es más profundidad en la palabra de Dios. Sí, religiosamente hablando. Sí, queremos más. Sí, Señor, sí queremos más. Sí queremos más. Al que venciere. O sea, mientras más vamos caminando con el Señor, más se nos está abriendo el entendimiento. Sí, un maná escondido. Ahora, déjenme decirles, ¿y dónde está ese maná escondido? ¿A qué se refiere? Yo puedo pensar que, a ver si se acuerdan ustedes, ¿dónde está ese maná? La tierra prometida en el cielo. No, yo me hice también las preguntas. ¿A qué se refiere? En el pensamiento hebreo, obviamente nosotros no somos israelitas naturales, así de culturalmente hablando, pero dentro del arca del pacto
había un maná. Se guardó maná dentro del arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? Sabrá Dios. Escondido. Entonces, el asunto, hermanos, es si esa maná está disponible, por supuesto. ¿De dónde viene? De la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Entonces, cuanto más nosotros caminamos, más vencemos. Cuanto más vencemos, más nos acercamos a la presencia de Dios y más comemos del maná. Ahora, esa piedrecita blanca, ¿saben qué? Yo miré un chorro de cosas, que era un talismán, que eran cosas como los amuletos. Yo me puse a pensar así como que, ¿what? Comentaristas bíblicos hablando de amuletos y todas esas cosas así. Dije, no creo. No sé, honestamente, no sé a qué se refiera esta piedrecita blanca. Lo que yo sí sé es que si está allí es por algo. Así que nos vamos con esa duda. Porque yo no tengo derecho a irme más allá de lo que está allí. ¿Sí? Y tenemos que entender eso. Una persona que no entiende, yo no le voy a poner, es que es un talismán. No, no, yo no lo voy a hacer. Lo que yo sí sé es que podría parecer que lo que dice allí no es una gran recompensa, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, no es una gran recompensa. Pero puede ser lo mejor de lo mejor. Un nombre nuevo podría ser una reputación nueva en una posición diferente. Y lo que yo sí sé es que Dios concede los deseos que hay en nuestro corazón. Es lo que Dios dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y yo quiero que Dios lo que tiene para mí, que Él me lo dé. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Amén. No sé si hay algún comentario. Nos quedamos con esa duda de la piedrecita. ¿Saben qué? Dios lo va a revelar. Quizás lo revele un poquito más adelante. Cierran, Felipe. Yo creo que Dios de todas formas, pues represente lo que represente, Él de todas formas desea siempre lo mejor Así es. para sus hijos y pues aparte de la obediencia, pues Él con más gozo dentro de su propio corazón está dispuesto siempre a poder ayudar a uno para salir adelante en todas las circunstancias. Se lo- el nombre nuevo, la piedrecita y aún todas otras cosas. Am, para cada persona, cada detalle es diferente y cada detalle ayuda en diferentes maneras. Lo que para unos quizá es así de especial, para otros es acá y para lo que otros es especial así, para otros pues no. Pero Dios sabe, en inglés lo podría decir, God can tailor honores, puede Él arreglar honores y bendiciones específicamente para cierta persona. Sí. Ajá. Y yo creo que eso es algo muy galán de parte de Dios, que Él tiene el poder para poder darle a uno pues los deseos de su corazón. Sí. Ajá. En la mañana estaba pensando esto. ¿Cuál sería? Miren, para los cristianos emprendedores, usando los términos de la mercadotecnia, los cristianos emprendedores, yo puedo, yo debo,
yo esto, yo lo otro, ¿ok? Sí. Para ellos están los galardones, ¿sí? Para los que no somos emprendedores, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ver tu rostro. A lo mejor imagínate, ¿no? Alguien decía, ya hace muchos años, alguien me decía, imagínate, ¿no? Que el Señor nos va a dar coronas, ¿sí? Coronas. Y le digo, ¿y qué? Pues de todas maneras nos los vamos a quitar y nos vamos a poner a los pies de Jesucristo. ¿Cuál es la gracia, no? No, no, pero vas a tener tu corona. Pues sí, pero pues, todo le pertenece a Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, sí, ¿verdad que sí? Entonces, imagínate poder ver su rostro. Yo creo, y pensando en la canción de um, uh, Marcos Vidal, solamente poder ver su rostro. Imagínate, nada más, verlo cara a cara en aquel día. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a continuar en el lugar donde tú nos has puesto, hasta que tú determines una nueva posición. Señor, ayúdanos a depositar nuestro corazón donde tú nos has puesto, hasta que tú determines un nuevo lugar. Y Señor, ayúdanos a continuar trabajando, Señor, y poniendo todo nuestro empeño, Señor, donde nosotros debemos de trabajar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.